Bueno, Caro, siguiendo con la misma línea, ya hablamos de la ley de promoción industrial. Por otro lado, también nos hablaste de tu parte laboral, tu apoyo a los trabajadores en tu época como sindicalista y el gran tema que hoy nos ocupa es, sabemos que sos presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y el sobreendeudamiento, gran sobreendeudamiento que los trabajadores hoy tienen por no poder llegar ni siquiera a fin de mes. ¿Qué opinión te merece eso? Justamente ayer nosotros tuvimos una comisión en la que llamamos a abordar este tema a diferentes expertos y expertas. Nos parecía un tema claramente que ya lo habíamos pensado el año pasado con el equipo acá de asesores. Tenemos un par de personas que trabajan muy bien esta temática, que se están especializando en esta temática y desde la comisión era un tema que estábamos obligados a abordar, que por distintas coyunturas, bueno, se fueron dando algunos atrasos, pero eh, sabemos que ha habido diferentes informes, inclusive de centros de estudios económicos y sobre todo del propio INDEC, ¿no? Que está mostrando cuál es la realidad de endeudamiento de los argentinos y las argentinas, que es alarmante. El número 91% de las familias de los hogares argentinos endeudados es realmente un dato que muestra a las claras esta destrucción del salario, ¿no? que venimos haciendo referencia. Esa es la mejor muestra de que además que durante el 2024 haya trepado un 73% el nivel de endeudamiento. O sea, no estamos negando que previo a la asunción del gobierno de Milei no haya habido familias con deudas, ¿no? Ya había una preocupación. Hay diputados que también vienen trabajando la temática por el endeudamiento en el barrio, ¿no? Inclusive con el narco del barrio, que es un tema que preocupa desde hace tiempo, pero acá se trata de familias, inclusive con ingresos formales, que hoy tienen ese enorme nivel de deuda. Llamale pago de servicios, llamale pago del alquiler, llamale alimentos. El uso de la tarjeta para la compra de alimentos también es tremendo. Eh, y esto es una bola de nieve que empieza a crecer, ¿no? Y dentro de las familias ya tenés un nivel de un 50% que manejan entre 2 y 3 endeudamientos, ¿no? Diferentes, formales e informales. Lo peor de todo cuando caes al prestamista, porque ahí no hay ni siquiera el mínimo control sobre los intereses que te cobran y los métodos, ¿no? Porque eso también es un tema que se abordó ayer en la charla de los expertos en la comisión, ¿no? Hay un Estado que tiene que estar presente porque el deudor es un ciudadano que tomó esa deuda por diferentes motivos. En este caso, nosotros justamente planteamos que hay un endeudamiento muy empujado por la situación económica. Entonces hay una responsabilidad también del gobierno cuando la gente no puede pagar las tarifas y termina pidiendo un préstamo, cuando no puede pagar el agua. Bueno, ni hablar ahora de la cuestión de AISA, ¿no? ¿En qué vamos a quedar cuando este último decreto plantea que las familias pueden, digamos, ser pasibles de cortes de servicio de un elemento vital para la supervivencia cuando no lo puedan pagar? La realidad es que no puede ser tratado este tema de manera comercial, ¿no? Con una mirada simple de mercado. Por eso ayer decíamos que hay que poner freno. Nosotros podemos actuar en diferentes cuestiones, ¿no? Por supuesto que la cuestión de la generación o la no pérdida de empleo es algo que tiene que ver con políticas macro. La cuestión de la mejora de los salarios también tiene que ver con una política macro, pero sí desde la Comisión, sí desde del Congreso podemos mejorar legislaciones para justamente que las personas que tienen deuda sean tratadas de manera digna, ¿no? Que no sean acosados, ¿no? por financieras a cualquier hora del día, en cualquier día de la semana. Esto es algo que le tenemos que poner frenos. Ya existen legislaciones en otros países y también existen legislaciones a nivel, digamos, municipales. Fíjate que está bueno también la participación de funcionarios de dos municipios de acá, de San Martín y de Hurlingham, que nos mostraban sus experiencias respecto a esto. Hacer educación, ¿no? En la cuestión del endeudamiento
de que las personas son bombardeadas por empresas que les ofrecen plata, y a veces en una cuestión de necesidad la persona termina accediendo, pero las condiciones después son, digamos, insostenibles. Así que bueno, fueron muchos los planteos que se hicieron. Estuvo también la presencia de 2 jueces en lo civil y comercial, que también nos compartieron sus experiencias y nos hicieron los pedidos pertinentes para decir, che, en esta parte de la normativa hay que trabajar para que se mejore. Fortalecer los espacios de mediación también es muy importante, y fortalecer las tareas que hacen de alguna manera las asociaciones de usuarios y consumidores, que también estuvieron presentes, que tienen una participación activa y que ojalá tuvieran más difusión, la posibilidad que tienen a través de ellas para apoyar a los usuarios y consumidores en las consultas, en saber cómo salir de estas situaciones, en que no acepten nuevos endeudamientos, ¿no? Porque si no entran en un círculo realmente muy, muy complejo, ¿no? Donde para salir de una deuda se meten en otra, y así cuando te querés acordar entraron en un nudo que es imposible de desatar. Y familias o personas que pierdan sus pocos bienes y después la verdad que pueden llegar a quedar en la calle. Y ya te digo, afecta a las personas con trabajo, y con trabajo formal y con trabajo informal, ¿no? Esta es una situación que me parece muy interesante también de remarcar, porque es un tema que abordó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en este último mensaje del 9 de julio, justamente, hablando de la independencia y la dependencia que vive hoy el país, eh, que bueno, que no es un tema menor, el nivel de endeudamiento que tiene el país, el nivel de endeudamiento que tienen las empresas, las pymes, y ni hablar el endeudamiento de los hogares, ¿no? Que lo dicen los números estadísticos a las claras. Y que bueno, ¿cómo podés desarrollarte como persona, como empresa o como país si estás acosado, si estás condicionado, ¿no? por un tema de la deuda? Bueno, a veces estas situaciones no son inocentes, son políticas públicas, ¿no? Que nos terminan llevando a estos contextos, y un contexto que termina siendo de sometimiento. Y respecto al efecto que tiene esto en las personas, hay efectos bueno, que son, por supuesto, la preocupación, la desesperación, y que muchas veces llevan a las personas a problemas psicológicos, inclusive a la muerte, ¿no? Hemos visto últimamente en los medios, ustedes seguramente han sido testigos también de situaciones en donde personas deciden quitarse la vida porque no pueden hacer frente a sus compromisos, y no quieren ser una carga para sus hijos, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, porque ya no llegan ni a los alimentos ni a los medicamentos, ¿no? Estas son las consecuencias del retiro del Estado de manera indiscriminada y cruel, ¿no? Bueno, en conclusión, respecto a lo que pudimos compartir en esta comisión, varios diputados de nuestro bloque especialmente, que manifestaron la voluntad de trabajar en la presentación de nuevos proyectos. Ya hay proyectos también, digamos, dentro del espacio digamos, de la Cámara respecto, por ejemplo, a los hipervulnerables. Nosotros también presentamos un proyecto que nos parece muy valioso, que tiene que ver con el trato digno a las personas sobreendeudadas, así que lo vamos a poner a disposición en el equipo de asesores para trabajarlo con otros diputados. Y había un tema muy particular también que se habló, que no me quiero olvidar porque lo hizo mención nuestro jefe de bloque, Germán Martínez, respecto al tema del veraz, ¿no? Y al acceso de los datos digitales de las personas. Bueno, en el caso de la accesibilidad a datos, hay que tener también, quizás no pasa directamente con esta comisión, pero es un tema muy importante de trabajar, porque hoy parece que existen, ¿no? Bases de datos que son medias ocultas, ¿no? Y que también generan un riesgo para las personas, y que parece que manejan algunos sectores sí y otros no. Eso no debería pasar. Y por otro lado también el tema del veraz, ¿no? Que a veces vos hiciste frente a tu deuda y sin embargo seguís en el veraz, y eso te complica para acceder al crédito formal, que siempre es un poco más barato en cuanto a tasas de interés,
y te complica también seguir con tu vida, digamos, normal para poder tener una posibilidad de financiamiento lo más favorablemente posible. Y vos ves que hay empresas donde, bueno, te venden las deudas, esas empresas pasan de mano en mano en estudios de abogados que después te cobran la deuda como quieren, y a pesar de que vos pagues, no te sacan del veraz y esa persona está permanentemente condicionada por una situación, digamos, crediticia o de valoración de tu capacidad de crédito que te condiciona en tu vida cotidiana. Así que bueno, ese es otro tema que también quizás las normas están, pero no están siendo aplicadas, así que tenemos que hacer un pedido de información. Ahí ya tenemos que recurrir a las entidades bancarias que regulan la actividad para ver cómo se está manejando este sistema de información, digamos, de lo que llamamos habitualmente el veraz, ¿no? Te voy a cambiar de tema, te voy a llevar por otro tema, más que nada, que hace un ratito, en una de tus preguntas, nos hablabas de tu lucha con otras mujeres para poder, para tener igual remuneración por igual tarea. Veo tus carteles que hablas de la ley Micaela y otro cartel principal que dice, relacionado a Cristina, justamente con su foto, que dice presa por mujer y peronista. Te quiero preguntar de ella, tu postura, cómo lo ves, cómo la ves a ella y cómo sigue justamente en este año electoral que haya salido la condena de la Corte. Bueno, a ver, por ahí no viste otro cartelito que lo tengo un poco más allá, que tiene que ver con una publicación que hicieron de los diputados que firmamos el anteaño pasado el dictamen de juicio político a la Corte Suprema, ¿no? En 2023, sí. Exactamente. Bueno, como que nos hicieron un cartelito así de parece buscados, ¿no? En un diario de mucha circulación en el país. Bueno, creo que en parte tiene que ver con eso, ¿no? Con esa definición que tuvimos en su momento respecto a la situación de la justicia en la Argentina, que en ciertos ámbitos y en ciertos niveles funciona más, como bien lo dice la compañera Cristina, como un partido judicial y no como una verdadera institución que debe impartir justicia para todos de manera igualitaria, o, no sé, o de manera como todos esperamos de una justicia, ¿no? La realidad es que, a ver, esa es la justicia que condenó a Cristina, es la justicia que llevó todo un proceso con idas y venidas según los tiempos políticos, así que eso ya nos habla, ¿no? Del tipo de justicia que recibe una de las principales líderes políticas de la Argentina y que claramente está, según desde mi punto de vista, está hoy condenada y presa porque, bueno, se animó a enfrentar a una serie de poderes en la Argentina, mediáticos, poderes económicos, y ese coraje como dirigente política le valió que hoy esté sentada, ¿no? O esté, digamos, juzgada digamos, y condenada y presa, si bien es prisión domiciliaria, pero está en esa situación, y que por supuesto no haya podido continuar con su tarea de representar políticamente al sector que la quiere votar. Eso como primera conclusión. No me cabe duda que no hay una misma vara para ella, porque bueno, o sea, uno le parece increíble que la hayan, digamos, puesto en responsabilidad de saber todo lo que hacía cada uno de sus funcionarios en cuarta, quinta o sexta línea, cosa que no han tenido esa misma vara para otros funcionarios, digamos, de otros gobiernos, y por eso nos parece que sea injusto que ella esté en la situación que está hoy. Y bueno, y somos parte de los espacios políticos, ya lo digo en nombre de mi propio partido, el Social Patagónico, que hemos expresado públicamente y hemos participado y seguiremos participando en todas las actividades que promuevan la libertad de Cristina, que no se trata solamente de un indulto como por ahí se deja entrever. Nosotros queremos bueno, que se revea su situación judicial y que o sea, para mí la palabra Cristina libre es sumamente importante, pero también la palabra o el objetivo tiene que ser Cristina inocente, ¿no? Ya te digo, o sea, uno cuando mira cómo han juzgado otros casos,
al propio Macri, ¿no? Se le quitó la responsabilidad de que él no podía saber lo que pasaba respecto al caso de espionaje de los familiares y las víctimas del Ara San Juan. O sea, con ese mismo criterio, donde a un presidente lo exoneran porque dice, bueno, no podía saber todo lo que pasaba de tal funcionario para abajo, con ese mismo criterio, Cristina hoy no podría haber sido condenada en la causa vialidad. Y sobre todo porque también las pruebas, o sea, permanentemente evadieron todas las posibilidades que ella, o sea, todas las opciones que ella iba presentando para justamente presentar las pruebas necesarias para poder demostrar su inocencia y siempre le corrían, ¿no?, el horizonte, siempre, bueno, en la próxima instancia y finalmente en la última instancia le dicen, bueno, acá no tenemos nada que analizar, chao. Sí, la verdad es que es lamentable la justicia. Creo que desde ese momento en que uno sabe cómo viene actuando esta Corte Suprema y por eso nos animamos a hacer ese proceso de juicio político acá, es porque ya sabemos que esta justicia estaba claramente, eh, digamos, tenía una decisión de mantener a Cristina siempre, ¿no?, con la espada ahí, en el cuchillo en la panza, como decimos de manera coloquial, todo el tiempo para condicionar sus candidaturas, para condicionar su actividad política, sabiendo que es una de las referentes que obviamente va en contra de estos modelos económicos que se vienen instalando en el país, cada vez que puede, ¿no?, ese sector que quiere concentrar la economía y que quiere una Argentina que no sea para todos y todas. Bueno, Caro, vamos con la última pregunta. Queremos agradecerte que nos hayas recibido en el anexo al Congreso, en tu despacho. Esto es LS Clipping 5 en 10, que se puede ver los domingos a las 20 horas. Y la última pregunta está relacionada a todo lo que nos has contado y toda tu trayectoria y tu lucha, que aún hoy se sigue viendo en tu banca. ¿Qué le dejarías a las futuras generaciones? ¿Qué mensaje, qué opinión le dejarías para que ellos luchen por una Argentina mejor? A ver, primero que luchen, ¿no? Primero que se involucren, que se comprometan y que luchen y que la lucha es permanente. O sea, eh, ese es digamos, mi experiencia. Nada es para siempre, entonces lo bueno hay que defenderlo en todo momento, ¿no? Porque, bueno, la Argentina, el país, las familias, los trabajos, las empresas viven ciclos, a veces mejores, a veces peores, y de cada ciclo lo que tenemos que hacer es no dejar a la gente en el camino, no dejarnos a nosotros mismos en el camino. Me parece que ese es un valor que los argentinos los tenemos que rescatar siempre, la solidaridad, la sororidad en caso de las mujeres, pero me parece que ese es un valor sumamente importante. Eso nos permite ser comunidad, ¿no? Eso nos permite mirar al otro. O sea, yo no consigo ni una familia, ni una ciudad, provincia o país en donde reine el individualismo. No, no es el país ni la vida que quiero para mí, mi familia, para mis hijos, para mis nietos. La verdad que desde el trabajo, desde cada lugar que me ha tocado ocupar, eh, algunos con responsabilidad quizás privada, eh, eh, desde el lugar que vos ocupás como tu trabajo, ¿no? Si vos creces solo, si creces sola en este caso, porque a vos te va bien, la verdad que, y dejás a tus compañeros o compañeras en el camino, la verdad que no me parece algo positivo. A la larga eso se nos vuelve, ¿no?, en contra. Eh, entonces digo, mi experiencia siempre fue esa, de que uno tiene que ser solidario, generoso y sobre todo de ser humano. Y en esas tres quizás definiciones uno va encontrando su camino para abrazar causas, para abrazar líneas de trabajo, pero siempre, quizás es una frase trillada, pero lo creo profundamente, la construcción siempre es colectiva, ¿no?, en cada nivel, en cada ámbito. Y bueno, y me pasa también en esta experiencia en el Congreso, donde he visto, ¿no?, cómo
para que algo prospere, para que un proyecto prospere, hay que construirlo entre varios. A veces la gente te mide porque, ¿cuántos proyectos presentaste? ¿Cuántos? La verdad que no se presentan proyectos solamente en lo individual, eso no sirve. Los proyectos se presentan, pero se vienen construyendo con una comunidad organizada, con una comunidad comprometida. Cada cosa que sale en el Congreso nos enseña que eso ha tenido todo un trabajo, a veces de años, que ha sido militado por personas, por organizaciones, por asociaciones, y eso llega hasta que madura en el Congreso y sale una ley para visibilizar y para contener y para dar solución a una situación en particular o a una demanda, a una necesidad, ¿no? Entonces, digo, eso nos pasa en el Congreso, nos pasa en la vida y por eso, bueno, mi mensaje es, traté de tener mi paso por este Congreso trabajando de esa manera, construyendo digamos, con compañeros y compañeras de mi bloque y con otros bloques si fue posible también. Y conocí muchas organizaciones, gente muy comprometida que no cobra un peso por militar o por trabajar por una causa, y eso es muy valioso y lo tenemos que sostener y le tenemos que abrir la puerta acá en el Congreso, ¿no? Bueno, en los ámbitos deportivos, en los ámbitos culturales, y como te decía, en los ámbitos laborales, me parece que sin esa construcción colectiva, sin ese enseñar lo poco o mucho que uno pudo aprender en el camino, va, ¿no es cierto?, haciendo bueno, que un espacio sea cada vez mejor, que lo podamos mejorar, ¿no? Así que si se quiere, ese es mi mensaje. Primero, mi compromiso de tratar de ser coherente y de respetar el mandato para aquellos que se meten en política, ¿no? Tenemos que tratar de ser muy respetuosos del mandato que nos da aquel que pone su voto y su confianza en nosotros. Por eso me gusta poder decir hoy que desde que estoy sentada en esta banca nunca traicioné esos mandatos. Sé quiénes son los que me acompañaron en este camino, digamos, de representación política, y por eso soy muy respetuosa de él y trato de sostenerlo en la banca. A veces aún en contra de las propias discusiones que se pueden dar dentro del bloque, ¿no? Porque somos diversos, aún dentro de un propio bloque político somos diversos. Pero también, bueno, eso trasladado, como te decía, a la actividad cotidiana, que es esto, invitar a los jóvenes en un momento donde parece que nos atraviesa una situación de apatía política, donde se ve como una tendencia a una baja participación de la gente en la política. Yo creo que nosotros tenemos un valor enorme en la Argentina, es que el voto es obligatorio, ¿no? Y es democrático, porque acá no hay selección de votos, eso es sumamente importante, pero que nosotros logremos sostener un compromiso de la gente para ir a votar y elegir a sus representantes es hoy por hoy un enorme desafío, y eso de la única forma que puede crecer es que la gente espere algo de nosotros, ¿no? Y ese esperar algo de nosotros es que solucionemos sus problemas, que trabajemos para solucionarlos por lo menos, y como te decía al principio, que seamos respetuosos de ese mandato. Si nosotros la gente nos votó para representar los valores X de tal idea o de la construcción de un modelo de país en tal sentido, seamos respetuosos de eso. Porque si no, por supuesto, alimentamos la desilusión de los ciudadanos y después no nos tendríamos que quejar de que haya esta digamos, separación entre los políticos y la gente, ¿no? Me parece que ahí está el enorme desafío, digamos, ser verdaderos representantes de aquellos que nos postulamos en su momento. Bueno, y quiero, digamos, por ahí recordar esta frase que me le enseñó acá una compañera diputada, Claudia Bernaza, que ya es una activista de todo el tema del cuidado, ¿no? De las tareas de cuidado, del cuidado de las infancias, que bueno, que ella fundó en su momento un hogar para recibir a chicos que, bueno, que estaban en ese sistema que a veces no los ayuda para que sean adoptados, etcétera, y que necesitan justamente, creo que esto, que la sociedad es responsable del cuidado de todos nuestros chicos y nuestras chicas, ¿no? Y ella nos decía bueno, que con ternura venceremos, ¿no? Esa era su
y es su frase predilecta porque sigue en esa actividad y bueno, uno cuando puede la acompaña, y esa gente es tan valiosa que tiene que ser ejemplo, no son esos héroes cotidianos que tenemos en la Argentina y que pocos se conocen y que creo que serían inspiración para los chicos de hoy que van a ser los responsables del futuro de la Argentina mañana. Bueno, Caro, queremos agradecerte un montonazo tu tiempo, tus palabras. No tenemos más que ponernos a tu disposición para lo que vos estés. Tu lucha es enorme y como mujer te lo agradezco también. Esto fue 5 en 10 para LS Clipping los domingos a las 20 horas con la diputada nacional Carolina Jutrovic. Gracias, Caro.